la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está escrito en el Evangelio? ¿Qué está escrito? ¿Sí está leyendo o no está leyendo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que está escrito en este bendito libro. Por eso digo que se compre una Biblia. Porque ahí viene toda la vida del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quiénes somos los justos? Nosotros. Nosotros somos los justos. Gracias a lo que Cristo hizo, a ese sacrificio de morir en la cruz, por usted y por mí, por toda la humanidad, Él nos hizo justos delante de Dios. O sea que es una persona que ha sido justificada. ¿Cómo lo entiende usted? Alguien que me lo diga. Una persona justificada. Cuando ibas a la escuela y faltabas, ¿qué decía la maestra? Para que no te pusieran tacha en la falta. ¿Qué decía la maestra? Tráiganme en una ¿qué? Justificación. ¿Para qué? Para comprobar que faltaste por alguna cosa. Pues la justificación que Cristo hizo por nosotros comprueba que usted y yo ya fuimos perdonados. Éramos condenados, estábamos condenados a ir al infierno por nuestros pecados. Pero Cristo, al morir en la cruz, Él nos justificó a nosotros. Así como mamá en aquel tiempo llevaba la justificación a la escuela para que no, mire, mi hija se enfermó y aquí está, mire, la justificación. Pues así Cristo lo hizo. Mira, Padre, ellos ya están justificados por mi sangre. Son absueltos de toda condenación. ¿Se fija qué hermoso? Estamos condenados. Una persona condenada va destinado a qué? A vivir, vamos a hablarlo terrenalmente. Una persona que esté condenada en la cárcel esperando un juicio, le dan el juicio y va a vivir ¿qué? Encerrada. Si mató a alguien, ahorita la pena en la cárcel, ¿cuántos son? 40 años, 50 años, toda su vida. Condenada a estar ¿dónde? En una prisión. Pues nosotros así estábamos condenados a vivir en una prisión. Pero Jesucristo llegó y nos justificó. Delante del gran juez dijo, yo ya los justifiqué, ellos son libres. Quedan absueltos de todo cargo. Y luego nos regala algo bien hermoso. El justo por fe vivirá. Usted y yo fuimos diseñados para vivir por fe. ¿Fe en quién? Fe en la palabra. Fe en lo que está escrito en la palabra. Mire, yo le voy a decir algo. Hay muchas cosas que se mueven en el mundo, ideas, ideologías, doctrinas. Usted tiene el derecho de creer lo que usted quiera creer. Pero, como ministro del Evangelio, yo le estoy enseñando que usted crea en lo que dice la palabra. Porque si yo le enseño otra cosa, entonces a mí Dios me lo va a demandar. Yo tengo fe en lo que está escrito en la palabra y yo les tengo que enseñar a que ustedes también tengan esa misma fe, porque es lo que Dios manda bíblicamente. Como hijos de Dios, todos los que estamos aquí, como justificados por la sangre de Cristo, tenemos que vivir por fe en lo que Cristo hizo, no en lo que la Virgen hizo, no en lo que San Judas hizo, no en lo que el Papa está haciendo, ni tanta gente que anda por ahí haciendo cosas, que mucha gente tristemente, escúcheme bien, aún cristianos se van por esas corrientes. Es que porque la abuelita, siendo ya cristiano, me encontré uno que decía, es que mi abuelita quiere que hagamos eso. Sí, pero tu abuelita no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Tú ya fuiste redimido, ya alguien pagó el precio por ti. Tú no puedes estar jugando con la sangre de Cristo. Somos justos a precio de sangre. Entonces yo tengo que vivir conforme a la fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe de Jesús, ¿dónde está establecida? En su palabra. La Biblia es un manual de vida.
Cuando usted compra un aparato, vamos a decir, esa pantalla que está ahí, cada aparato eléctrico trae un instructor, ¿cierto o no cierto? ¿Cómo se le llama ese? Manual. ¿Qué viene ahí adentro? Instrucciones. ¿De qué? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué más? Los procedimientos. ¿Qué más trae ese manual? Instrucciones, procedimientos. ¿Qué más trae? Todo lo relacionado a qué? Al aparato. ¿Quién lo hizo? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? Usted no puede comprar un aparato si no sabe para qué lo va a usar. En ese manual viene, y si no sabe cómo instalarlo, ese manual le enseña, mira, ahí vienen los pasos, procedimientos, dijo mi hermano Emiliano. Viene todo relacionado a ese aparato, para saber cómo funciona y para saber para qué fue hecho. Pues esto que ven aquí, cuando Dios lo mandó del cielo a usted, lo mandó con esto, con un instructivo, con un manual de vida para que usted sepa qué es lo que va a hacer en esta bendita tierra. ¿Se da cuenta? Esto no es una religión, ni es perder el tiempo. Aquí en este libro está escrita tu vida, mi vida y la vida de todo el ser humano, aquí en este libro. Y si yo no lo leo, pues ¿cómo me doy cuenta de lo que Dios tiene para mí? Yo tengo que conocer el manual mío para saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que puedo hacer, lo que yo puedo lograr y lo que yo puedo obtener, que Dios ya me dio. No le va a dar, Dios ya nos dio cuando dicen amén. Pero yo tengo que descubrirlo en su palabra. ¿Decimos amén? Dígale gracias, Señor, por tu manual de vida, que es tu palabra. Muy bien. ¿Por qué tenemos que creer en esa palabra? Isaías 40. Estoy poniendo un fundamento primeramente para que usted pueda entender lo que es este tema de lo que Dios ha dicho. Isaías 48. Dice ahí el profeta, en el versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. En el versículo 89, Salmo 19, versículo 89, dice ahí, para siempre, oh Jehová, salud, que dice, permanece tu palabra en los cielos. Pero la primera estrofa que dice, para siempre. ¿Y qué dijo ahorita Isaías? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, verso 35, palabras del Señor Jesucristo. Mateo 24, verso 35. Si trae la Biblia en el celular descargada, pues agárrela también, ahí no. Yo no estoy en contra de eso. Pero es mejor traer la Biblia física, ¿cuántos dicen amén? Porque usted la ojea, la aprende, sabe cuándo están los libros. Dice el 35, el cielo y la tierra pasarán, y lo hace una coma ahí, se detiene el Señor. Pero mis palabras no pasarán. ¿Qué está dando a entender el Señor? Cielo y tierra pasará, o sea, todo esto se va a acabar. Pero mi palabra
No. ¿Qué nos está dando a entender el Señor? Que su palabra no tiene caducidad. La palabra de Dios no tiene caducidad. ¿Has comprado tú alimentos que tienen caducidad? ¿Sí o no? La mayoría de los alimentos tienen caducidad, tristemente. No deberían de tenerlo, pero lo tienen. ¿Qué pasa cuando te comes un alimento ya pasada la fecha? ¿Qué pasa? ¿Se enferma uno? ¿Ah, que sí? Pues la palabra no, mire, usted se la puede comer a la hora que quiera, las veces que quiera. Puede estar comiendo palabra y no se va a enfermar, al contrario, se va a fortalecer espiritualmente. Fíjate lo importante que es estarnos alimentando. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra no tiene caducidad. Esa funciona ahorita, mañana, pasado, hasta que Cristo venga, la palabra funciona. Dice que usted no me salga con el cuento de que es que Dios no me respondió. No, Dios sí responde. Si no te responde ahorita, te responde mañana. Pero de que te responde, te responde. Porque si no, entonces quitamos eso de ahí. Si no quitamos lo que David decía, para siempre permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué es lo que Dios respalda? Su palabra. Porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra fue creado todo el universo. Por su palabra dice Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Hebreos 11, 3. Todo lo que ve usted fue hecho por la palabra. ¿Se fija lo poderoso que es la palabra de Dios? Vaya conmigo al libro de Job. Libro de Job, capítulo 33. Con esta enseñanza usted va a hacer muchas cosas, va a poder lograr muchas cosas si usted lo cree. Si no lo cree, pues va a seguir igual. Aquí se trata de crecer, de avanzar espiritualmente, de llegar a un crecimiento. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice el apóstol Pablo que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. No debemos de quedarnos donde estamos, tenemos que buscar un crecimiento. Cuando dicen amén. Esforzarnos, no solamente venir y sentarnos y ya nos vamos, no, es en casa. Usted tiene que buscar en su casa, aprender más, conocer más de la palabra de Dios y luego ponerla por obra para que así el Señor usted pueda darle más. Te suelta palabra y Dios le da más palabra. Cuando dicen amén. Es un fluir del Espíritu de Dios. Porque ¿qué caso tiene que nomás estemos comiendo palabra y comiendo, vamos a estar ya bien gorditos de palabra? Hay que soltar lo que tiene cuando dicen amén, para que Dios pueda dar revelación. Amén. Job 33, el verso 14, dice Job, el versículo 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, verso 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aquí está hablando Job de unas maneras de cómo Dios le habla a la gente. ¿Cuántos han tenido sueños? Visiones. No pesadillas, no me salga con que ya tuve pesadillas. No, a mí no me venga con pesadillas. Sueños en los cuales usted se ve haciendo algo para el Señor. Ya sea orando por una persona, predicando en algún lugar, no lo sé. Hay algún sueño ayudando a la gente, no sé, hay algún sueño que Dios ha puesto
Y eso lo hace el Señor cuando estamos dormidos, cuando dicen amén. Porque a veces nos habla así, no le hacemos caso y dice, bueno, ya cuando estés dormido te voy a... Pero dice Job, pero el hombre no entiende. Y no dice que nos habla en visión. Hebreos capítulo 1. Acá hay otras maneras de cómo nos habla el Señor también. Hebreos capítulo 1. Córrale para Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo de Dios? Dígalo fuerte, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas ¿con qué sustenta todo? Con la palabra de su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Su palabra. La palabra de su poder está diciendo ahí, mira. Lo que usted viene a recibir aquí a este lugar no es cualquier cosa. Usted está recibiendo poder de Dios. Palabra. Esa palabra te va a ayudar a salir de situaciones difíciles. Porque humanamente, escúcheme bien, hay situaciones en las cuales no arreglamos nada humanamente. Pero a través de la palabra logramos cosas que humanamente no se pueden lograr. Son sobrenatural. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder que el hombre no puede hacer. La palabra lo puede lograr. Porque ¿quién es la palabra? Jesucristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo significa logos y logos significa palabra. Y la palabra es Jesucristo, el Rey de Gloria y el Dios de majestad. Entonces, ¿qué es lo que usted está recibiendo? Al mismo Señor. La misma sabiduría que había en Jesucristo es lo que el Señor nos está impartiendo a través de su palabra. ¿Para qué? Para vivir esta vida de fe. Para no vivir sufriendo, ni llorando, ni batallando, ni andar ahí condenados. Hay gente que vive condenada a una enfermedad. No, usted no puede vivir condenado a nada. Ya fuimos absueltos cuando dicen amén. Ya fuimos justificados. Ya no hay ninguna condenación. Romanos 8:1 lo dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos en Cristo cuando dicen amén. Entonces nadie te puede condenar. Hay médicos que te condenan una vida. ¿Sabes de qué usted va a vivir? Toda la vida tiene que estar tomando medicamento toda su vida. Y ahí está la gente. Sí, pues sí, cierto. Cuando la misma palabra nos habla todo lo contrario. Proverbios capítulo 4. Aquí te lo voy a demostrar. La palabra habla todo lo contrario. Proverbios 4, versículo 20. Y no estoy diciendo con eso que no le haga caso a los médicos, porque una persona me reclamó y me dijo, no, entonces los médicos ¿para qué están? Y que no sé, estamos hablando de fe, estamos hablando de cosas espirituales. El médico trabaja ¿dónde? En lo terrenal, en lo natural. Usted y yo estamos en un reino espiritual que está por encima de lo natural. Por eso la misma palabra sobrenatural, ¿qué significa? Sobrenatural, que está arriba. ¿Por encima de qué? De lo natural. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿A través de qué? A través de su palabra. Proverbios 4:20. Hijo mío, ¿qué dice ahí? Está atento. ¿A qué tengo que estar atento? A mis palabras. ¿Por qué? Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas, ¿dónde? En medio de tu corazón. Fíjate lo que dice desde el 20. Hijo mío,
perdón, está atento a mis palabras. Atención, dice el Señor. Ponme atención a la palabra. ¿Por qué? Lo dice ahí. Inclina tu oído. ¿Qué es inclinar el oído? ¿Qué es inclinar el oído? ¿Qué dijiste? Escuchar. Cuando no le entiendes a alguien, ¿qué haces? A ver, ¿qué dijiste? Inclinas el oído. Pero a veces que estamos y, sí, no sabemos ni qué nos dijeron. Sí, cierto. Y les preguntas, a ver, ¿qué predicamos el jueves pasado? Ya ves. Todo bien bonito, sí, pero ¿de qué se trató? Cuando inclinamos el oído, respondemos rápido. Porque cuando tú escuchas, se queda dentro de ti lo que escuchaste, es cuando dice amén. Y cuando oyes nada más, te entra por un oído y sale por el otro. Entonces el Señor dice, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. ¿Dónde tienes que tener la palabra? Al frente siempre. No quiere decir eso que va a andar con la Biblia así caminándose todo el día, no. Póngala, yo le he enseñado, póngala ahí, versículos en su casa, y cuando usted entre al frente de sus ojos vea palabra, se siente desanimado y de repente ves palabra y el Señor es mi fortaleza. ¿Te levanta? Te levanta porque te levanta. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Cuál es el resultado? Versículo 22. Porque son vida a los que las hallan. Son vida ¿a quién? A los que las hallan. Tú encuentras la palabra y ¿qué produce la palabra en ti? ¿Qué produce? Ahí lo dice. Porque son vida a los que las hallan. Tú encuentras la palabra y ¿qué te está dando el Señor a través de la palabra? Vida. Vida. ¿Por qué mucha gente se muere? Porque no encuentra la palabra. Así de fácil. Porque Dios dice en su palabra que si tú la hallas es vida para ti, y luego dice y medicina a todo su cuerpo. ¿Más claro? Si tú encuentras la palabra, encuentras la vida de Dios. ¿Dónde está la vida de Dios? En la Biblia. Tú estás leyendo la Biblia, ¿qué estás recibiendo? Vida. Si el médico te dice, ¿sabe de qué? Fulano de tal o fulana de tal, aquí está su diagnóstico, ya le revisé todo el cuerpo, lo que tiene es un tumor cancerígeno y mañana se muere. Médico. Estudió para ello. La persona que no encuentra la palabra, ¿qué va a hacer? Lo va a recibir. Le va a hacer caso al médico, sí, cierto. Se le estudia, para eso estudió. Yo vine con él porque él es el doctor, es mi doctor de cabecera y y le creen más al médico que a lo que dice la palabra. Si tú volteas tu vista a la palabra, dice, son vida los que las hallan. Tú le puedes decir al médico, ok, ese es tu reporte, échamelo para acá. Yo lo agarro y lo hago así y lo tiro a la basura, porque yo me enfoco en ¿qué? En la palabra, y si Dios dijo que es vida para mi cuerpo, es lo que va a ser para mí, vida. Y aunque el médico te diga que te vas a morir, Dios te dice, no te vas a morir, porque yo vine a darte vida y vida en abundancia. Hácelo al Señor. Eso es que, por eso el tema es, lo que Dios ha dicho va a ser como Dios lo dijo, no como lo diga el diablo, ni como lo diga el vecino, la vecina. Quien diga es como Dios lo ha dicho. Hay gente que viene y te contamina tu fe y te dice, te va a ir mal en el negocio que vas a poner. No lo pongas porque te va a ir mal. Y ahí está el otro, ahí no, sí es cierto, ¿verdad? Mejor no pongo nada. ¿Y quién es esa persona para andarte diciendo lo que tú tienes que hacer? Si Dios te dijo, hazlo. Porque mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Mi palabra va a permanecer para siempre. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan.
Córrele al Evangelio de Juan, para que vea por qué tenemos que creerle al Señor. Juan 17. Juan 17, versículo 17. Mire lo que dice ahí. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo termina el versículo? Tu palabra es verdad. ¿El diablo qué habla? Mentiras. Habla mentiras. En Juan 8 dice el Señor, el diablo es padre de mentira. Él es un mentiroso. Y lo dice en Juan 10:10 el Señor, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Satanás te vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué te roba? Todo. Te roba la fe, te roba la salud, te roba las finanzas, te roba la paz. Ese es un ratero de primera. Todo te roba. Y la gente se deja, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra. Y dejas que te robe el enemigo. Entonces, Jesús está orando y dice aquí, santifícalos en tu verdad. Santifícalo, apártalos con tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Lo que diga el médico, a lo que dice Dios, ¿a quién le vas a creer? Esa le dejo de tarea. Usted decide a quién creerle. Si el médico tiene más poder, o Dios tiene más poder que el médico. Dios nos pone las cosas en la mesa. Nos las pone fácil. Y Él dijo, el justo por su fe vivirá. Hay gente que le tiene más fe al médico que a Dios. Va a vivir por su fe en el médico. Pero si tú le crees a Dios, vas a vivir por la fe en el Señor. Y la fe de Dios no falla. Nunca falla. El médico sí va a fallar, en una de esas se va a equivocar. Y te voy a decir algo. Yo he investigado, me gusta mucho investigar acerca de la medicina. Si me hubiera gustado haber estudiado medicina, pues yo no sabía que Dios me iba a mover en la sanidad divina, entonces ahora lo tengo que hacer. Como Dios me usa en un mover sobrenatural, tengo que conocer las cosas naturales también. ¿Sí sabe usted que los doctores engañan a la gente? Porque los hospitales, las farmacias, todas están relacionadas. Y todo es dinero. Es negocio. Juegan con tu salud. Ahí te traen, ahí te traen. ¿Tú crees que el médico no te puede decir, sabe de qué? Usted ya está bien. Pero ¿cómo los traen? Vente el otro mes, y vente el otro mes, y vente el otro mes, y estás gaste, y gaste, y gaste, y gaste, gaste, gaste. Porque es negocio para ellos. De eso viven, para eso estudiaron. Por eso el Señor dice, mi palabra es medicina. Métete a mi palabra y vas a ver, no deje de ir al médico, porque pues una persona me dijo, ya no fui al doctor, no, yo nunca le dije que no fuera. Ve tú confrontándote a ti mismo. Nuestra fe tiene que estar al nivel de Proverbios 4:22, de ya no ir al médico y creerle a Dios a través de su palabra. Tomar la medicina de Dios, que es leer un versículo en la mañana, leer otro versículo en la tarde, leer otro versículo en la noche. Así nos dice el médico, tómate una en la mañana, después de cada 8 horas tómate otra, y después otra, y otra, y otra, y nos tomamos como 3, 4 en un día, 5, 6. ¿Y la Biblia? ¿Cuándo la agarramos, la bendita Biblia? Cuando la verdadera sanidad está en la palabra. La verdadera medicina es la palabra. Hágalo. Hágalo y va a ver cómo va a resultar efecto. Yo soy una de las personas que yo no voy mucho con los médicos. Ya a las 1000 voy. Pero yo lo que prefiero es su palabra. Y me ha dado resultado.
Números 23:19. ¿Qué dice Números 23:19? Números 23:19. Dios es bueno y Dios nos ama. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló, ¿qué dice? Y no lo ejecutará. Lo termina el versículo 20. He aquí, he recibido orden de ¿qué? De bendecir. Él dio, ¿qué dio? Bendición, y no podré revocarla. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que usted viene a ver aquí. Ese es el Dios de los creyentes, de los cristianos, de aquellos que creen en fe. El Dios que bendice, no un Dios que maldice, un Dios que da vida, no un Dios que da muerte. Es un Dios que sana, no que enferma. Un Dios que prospera, no que empobrece. Hoy tristemente hay muchas doctrinas que hablan todo lo contrario de lo que es en realidad el Señor. Ahí lo dice. Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué dijo en el proverbio? Si tú hallas la palabra, vas a hallar vida. Y si usted se está muriendo y es cristiano, como todos los que estamos aquí, usted le tiene que decir al Señor, yo he encontrado la palabra y yo no me puedo morir. Y el Señor va a decir, pues si lo crees no te vas a morir. Porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirme. Él no va a decir, ay no, yo te dije que si hallabas la palabra, no, mejor no. No, Él lo dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Si Dios lo dijo, así va a ser hecho. Que no tengan miedo a nada. Ya habló el Señor. Cuando le dijo a los discípulos en Juan 10:10, el ladrón viene a robar, matar y destruir, yo me imagino la cara de todos de que, no, pues ¿cómo? Espérate. ¿Pero qué les dijo él? Pero yo he venido a darles vida y en abundancia. Él dio bendición, la orden de qué fue? De bendecir. Es una orden de bendecir. Por eso nosotros aquí, tú nunca me vas a escuchar diciéndote que Dios te tiene enfermo, que Dios te quiere pobre, que Dios te quiere sin esposa, sin esposo. Nunca me va a escuchar hablar eso, porque la orden que Dios me dio a mí es de bendecir a su pueblo. Porque mi Dios bendice cuando dicen amén. Dale un aplauso al Señor. A veces te dicen es que es un proceso que tienes que vivir. No hay proceso ni que nada. Son consecuencias de las malas decisiones que tomamos cuando dicen amén. Pero ahí el Señor mete su mano poderosa. Ahí se mueve el Señor y dice, estos tercos, pero como quiera nos da la salida. Esa es la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo rápidamente al libro de Isaías. No, vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel. Miren, Ezequiel 12:28. Esto se está poniendo bueno, amén. Amén o no amén. ¿O quiere que le hable como aquellos que les va a ir mal y que nos va a traer a puros palazos el enemigo? No, hombre, Dios nos libre de eso. Dios es bueno. Dios nos ama tanto cuando dice amén. Claro que Él no le gusta que seamos rebeldes ni que seamos necios, al contrario, nos ayuda a que seamos ordenados en nuestra vida espiritual, porque ¿a quién le conviene, hermano? A nosotros. ¿Quién es el que anda aquí en la tierra? Somos nosotros. El Señor está en su trono. Nosotros somos los que tenemos que lidiar con tantas cosas. Y Él nos diseñó para vivir una vida de bendición. Lo vimos ahí cuando dicen amén. Dice él, mire lo que dice Ezequiel, diles, por tanto, mira lo que dice, ¿qué dice? Así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. ¿Qué dijo el Señor? No se tardará más ninguna de mis palabras
sino que la palabra que yo hablé, ¿qué dijo? Se cumplirá. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor, lo afirma el Señor. Lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué les ha prometido? Muchas cosas. No dude, porque Él dijo, la palabra que yo te di se va a cumplir. Lo dice Jehová el Señor, el mero jefe. Isaías 55:11. ¿Están recibiendo? Gracias, Espíritu Santo. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermoso Señor. Así será mi palabra que sale de su boca. ¿Quién está hablando ahí? El profeta Isaías. ¿A quién representa el profeta Isaías? A Dios. Dios hablando a través del profeta al pueblo le dice, así va a ser mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía. Cuando Dios te da una palabra, esa palabra no regresa vacía a Él. Tiene que cumplir su cometido. Porque entonces Dios no sería Dios. Amén. Pero ¿qué dice Él? Mi palabra no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Salmo 107:20. Te voy a alinear ese versículo con el Salmo 107:20. Para que vean lo hermoso que es el Señor y lo poderoso que es el Señor. Salmo 107, verso 20. Mire lo que dice ahí. Vamos a trazar esa palabra. 107. ¿No sabes contar? Gloria a Dios. Ahí está. Verso 20. ¿Qué dice? No, mira lo que dice ahí. Envió su palabra y ¿qué pasó? ¿Y qué más? Y lo libró de su ruina. Hay crisis en el camino de Dios. No, hombre, ¿cuál crisis? De que nada. Hay enfermedad. Mira, Él envió su palabra. ¿Y qué hizo su palabra? Los sanó y los libró de su ruina. Tú y yo decidimos a quién creerle. Si viene la persona a decirte te va a ir mal, si tú le crees te va a ir mal. Pero ahí el Señor nos está diciendo claramente, yo envié mi palabra. ¿Quién envió? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Y qué hizo? Nos sanó y nos libró de la ruina. ¿De cuál ruina? De toda la ruina. Financiera y física, y de lo que tú gustes y mandes en el matrimonio, en la familia, lo que quieras. Nos libró su palabra. Tú te metes a la palabra y la palabra te ayuda a salir de las circunstancias adversas. Fácil. Mira. Lo dice Isaías. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué dijo el Señor Isaías? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Y ahí dice, la envié de nuevo y te sanó y te libró de la ruina. Y Jeremías 1:12, te voy a dar otro versículo. Vámonos. Jeremías 1:12, vamos a poner un buen fundamento aquí. Jeremías 1:12. Para que no nos quede alguna duda de que, oye, a lo mejor Dios no quiere, hermano, a lo mejor Dios esto y Dios aquello. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo
con esta nos íbamos echando maromas todos. Bien has visto, le dijo a Jeremías, porque yo, Jeremías, apresuro. ¿Qué significa apresurar? Rapidez. Ya se tardó el Señor. Como que ya se tardó, como que es. No. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En un tiempo de aceleración para tu vida. En un tiempo de aceleración, las promesas que Dios te dio no se han tardado. A veces nosotros somos las que las hacemos que se retrasen. Pero si tú le crees en esta noche, va a haber un aceleramiento. ¿Sí lo cree? Juan capítulo 6. Estamos dando el Espíritu Santo. Juan capítulo 6. Gracias, Señor. Juan 6. Órale, Juan 6. Santo Dios. Verso 16. Mira lo que dice. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Qué iban haciendo los discípulos? Cruzando. ¿Iban dónde? ¿En una qué? En una barca. Y dice ahí, estaba ya oscuro, tinieblas. La oscuridad son tinieblas. Quiero que vaya discerniendo bien el pasaje. Y Jesús no había venido a ellos. Verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Qué representa el viento? ¿Se los he enseñado? Problemas, adversidades, circunstancias difíciles. Y dice el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Santo Dios. ¿Cuántos han tenido miedo aquí? Todos. Todos en algún momento de la vida hemos tenido miedo. Ellos van remando. Jesús les dice a los discípulos, váyanse, adelántense. Los discípulos agarran la barca y se van y empiezan a remar, dice como 30 estadios, estamos hablando de 30 estadios como alrededor de unos 80 kilómetros van remando. Y dice la palabra que se levantó un viento fuerte. Imagínate ir remando 80 kilómetros contra un viento, ¿cómo irían? Para que les haya dado miedo, ¿cómo iban ya? Cansados. Cansados. ¿Qué pasa en la vida cuando vamos cansados? Ahí vamos remando y vamos y se nos hace ¿qué? Tedioso, cansado, difícil. ¿Qué decimos, no? Pues nos empieza a ganar la desesperación, se me hace que no va a pasar nada. Se me hace que lo que Dios me dijo no se va a cumplir. Y el viento se levanta y el viento sopla más fuerte y ahí vamos como que apenas vamos remando, así van los discípulos. Como que ya no podían, y ven a Jesús y les da miedo, en lugar de darle alegría, les dio miedo. Y les dice, Señor, no teman, yo soy. A veces los problemas nos hacen perder de vista al Maestro. A veces la dificultad nos hace perder de vista a Jesús. Y nos olvidamos de que venimos a las reuniones y nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso y nos olvidamos de que Dios nos creó para cosas grandes. Se nos olvida porque el problema nos hace quitar la vista de Jesús. Y empieza el temor a entrar. Si no hay fe, hay temor. Y el temor causa lazo y el temor, ¿qué hace? Te detiene, te priva de poder recibir lo que Dios ya nos dio a través de su palabra. Pero Dios es bueno, Jesús es bueno y dice ahí que Él les dijo, no teman. Entonces lo vieron. ¿Y qué dice ahí? Ellos con gusto que hicieron, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Llegó rápido. ¿Qué dijo Jeremías 1:12? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, que es rapidez. Cuando tú le crees a Dios y te olvidas de los problemas y de tanta amargura y situación difícil,
esa promesa por la cual tú le estás creyendo a Dios se va a acelerar así de rápido. Pero necesitamos ser diligentes. Necesitamos quitar la mirada de la situación. Porque o ponemos los ojos en la palabra o ponemos los ojos en el problema. No pueden estar los ojos en las dos cosas. O es en la palabra o es en el problema. Si estás en el problema, ahí te vas a quedar en el problema. Aunque vengas a la reunión, aunque le creas a Dios, el problema siempre va a estar ahí. Porque Dios no lo va a quitar hasta que nosotros cambiemos el curso de nuestra vista. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo tengo que poner los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Quitarlos del problema y ponerlos ¿dónde? En la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra que encuentro sanidad, vida, bendición, prosperidad, paz, liberación, salvación. Todo lo encontramos en la palabra. Dígame, ¿quién ha resuelto un problema? Dígame, ¿quién se ha preocupado tanto que resolvió un problema? La preocupación que causa estrés. Y el estrés causa enfermedad. Y la persona ya no resolvió nada, al contrario, empeoró la cosa porque se enfermó. No estaba enfermo y se enfermó de tanto estresado que estaba. ¿Por qué? Porque estaba con el problema ganchado. Romanos, 2 Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Mire lo que dice. Hablando de ver. ¿Quieres que las cosas se te aceleren? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Mire lo que dice ahí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Yo le voy a hacer una pregunta y quiero que me la responda honestamente. ¿Usted cree en la palabra? ¿Sí cree en la palabra? ¿O está empezando a creer? Bueno, dice ahí la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El problema que estás enfrentando, la situación que estás viviendo es momentánea. Es leve para el Señor. Ahí lo dice. Tribulación, ¿qué significa tribulación? Problemas. Hay mucha gente que anda atribulada siempre, problemada y peleándose con todos y problemados, y son cristianos. Esa gente no va a lograr absolutamente nada, déjeme decírselo. No va a lograr absolutamente nada. Los que logran son estos que dice Pablo aquí. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué son? Temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es más poderoso? ¿Lo natural o lo espiritual? ¿Y por qué estamos ganchados viendo las cosas naturales? Santo Dios. ¿Se da cuenta? Esto es aprendizaje. No lo estoy cuestionando porque yo también he pasado situaciones así que de repente desvío mi mirada y el Señor me dice, hey, me pone unos coscorrones y me dice, hey, alíñate. Porque tú enseñas, necesitas alinear y lo hago, me alineo. No mirando las cosas que se ven porque son temporales. Lo que tú estás viendo y lo que el diablo te dice, mira bien, mira, y ahí está uno ahí. Es temporal, va a cambiar. Cualquier momento cambia. Lo que no cambia es lo eterno. Y que lo que no cambia es lo que Dios te dijo en su palabra. Si Dios te dijo, tus hijos van a ser salvos,
van a ser salvos. Aunque anden en la droga, aunque anden en el vicio, aunque anden de malandros, aunque anden haciendo todo lo peor, si Dios te dio una promesa a ti y tú estás vigente, y tú estás en la palabra está vigente, la promesa está vigente, en cualquier momento tus hijos van a ser salvos. Tu esposo, tus hijos, tu primo, tu tío, quien quieras de tu familia, porque hay una promesa, Hechos 16:31 lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Sí creen en Jesús? ¿Y sí creen que su esposo puede cambiar? ¿Sí crees o no crees? Tienes que creerlo. Porque el único que va a lograr que mi esposo o mi esposa o la esposa cambie o los hijos cambien somos nosotros, no ellos. Porque ellos no están en la fe, tú sí estás en la fe. Tú sí estás en la palabra, ellos no están en la palabra, ellos no entienden el plano espiritual, tú sí lo entiendes. ¿Sí me explico? Y usted es el que tiene que creer a lo que dice la palabra y no estar viendo lo que la demás, ¿cómo que tus hijos? Tú le puedes decir a una persona, mis hijos son cristianos, aunque no sean cristianos, tú estás hablando en fe. Eso es hablar en fe, eso es vivir por fe. Mis hijos son cristianos, yo declaro que son cristianos y le sirven a Dios. El que los conoce y ve que andan mal te va a decir, usted está loco. Y está re loco. Porque andan bien mal, andan en la droga, andan haciendo lo malo. Eso es lo que tú estás viendo. Yo no estoy mirando las cosas que se ven. Tú estás viendo en el ámbito natural. Yo estoy viendo en el espiritual. Donde trabaja mi fe, donde Dios obra. Porque ahí lo dice. Tienes que tener la mirada en las cosas que no se ven. Y Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú ves todo lo peor de la persona, el diablo te hace creer todo lo contrario. Un ejemplo, tú estás orando por tu esposo o por tu esposa. Y la persona está ahí orando y orando y orando y el diablo te hace ver todo lo contrario. ¿Con qué fin lo hace? Robarte tu bendición. ¿Para qué horas miras si está peor? Así me pasó a mí. Me pasaba a mí cuando yo oraba por mi esposa. Yo fui el primero que llegué a Cristo. Yo oraba por ella, lloraba y oraba y el enemigo me hacía ver todo lo contrario. Ya sabrá, puro pleito y pleito y pleito y pleito y pleito, porque yo estaba cayendo en el juego. Ojo, estaba cayendo en el juego de Satanás. Jesús dijo, él vino a robar. ¿Qué me estaba robando ahí? La promesa que Dios me había dado a mí. Tú creíste en Jesús y toda tu casa va a ser salva. Empezando por mi esposa, mis hijas, mis nietos, tataranietos y toda la familia, hermano, madre, tío, primo, toda la familia está incluida. Pero los primeros son los de mi casa. Pues yo veía todo lo contrario. Hasta el día que yo entré a la palabra de revelación, a la palabra de fe, ese día el Señor me cambió el chip. Y me dijo, tú estás viendo las cosas en el ámbito natural. Por eso ella no cambia, porque tú estás viendo lo que el diablo te hace ver. Gloria a Dios. Métete al ámbito espiritual y empieza a hablar las cosas que no son como si fuesen. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tú matas a alguien no con una pistola, sino con tus propias palabras, o le das vida con tus propias palabras. Tú cambias a una persona con tus palabras, o la dejas como está, o la hundes con tus propias palabras. No es Dios, aquí Dios no tiene nada que ver, somos nosotros. Dios nos da la herramienta. Yo lo empecé a hacer. Cuando yo llegué a la iglesia Palabra de Fe, yo iba solo. Y la pastora Linda, en gloria esté, ella me enseñó un principio de fe. Me dijo, ¿quieres ver a tu esposa aquí? Le dije, amén. La silla que tienes a tu lado, que nadie se siente ahí. Que nadie se siente ahí. Si alguien se quiere sentar, dile, aquí está mi esposa. Está ocupada, aquí está mi esposa. Dijo, eso es hablar en fe. Y lo empecé a hacer. No fue fácil. Porque es una lucha.
que el enemigo te quiere, ahí está, ¿cuál esposa? Mira, y yo veía todos los matrimonios que iban y toda la gente no se sentaba, se querían sentar y se la creían. Y tú terminamos, esa iglesia siempre ha estado llena, palabra de fe. Era el único asiento vacío, el de mi esposa. ¿Qué pasó? A lo largo de 2 años, ahí estaba sentada ella. Ya físicamente. ¿Por qué? Porque la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Yo tardé en que ella llegara porque yo me ganchaba con lo que el enemigo me hacía ver. Mira, ahí está. No, de pilón ella me decía, no, hombre, si tú ni pareces hermano, y nos agarrábamos. Porque estamos en el ámbito natural, donde las cosas se ven naturalmente. Metes un borracho que va a cambiarse, un drogadicto, y empieza uno a hablar mal, siendo creyentes. Si Dios lo dijo, así va a ser hecho. Si Dios tiene una promesa, créelo y háblela, háblela. Ponme Habacuc, capítulo 2. Con esta cerramos esta noche. Ponme Habacuc, capítulo 2. Gracias, Señor. Está arriba el profeta Habacuc, está arriba. Dale. Ahí está, míralo. Habacuc. Ahí está arriba, ahí está. Capítulo 2. Hay que mandarlo a la escuela al hermano. Ya cambió, Emiliano, nombre de Jesús. Dice el profeta Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie hoy. ¿Qué dice? Sobre mi guarda, al tiro, como decimos aquí en Monterrey, pónganse abusados. Y sobre la fortaleza afirmaré que no te muevas. Aunque vengan cosas difíciles, no se mueva, manténgase firme. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Él se estaba quejando, usted no se queje con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y Jehová me respondió y dijo, ¿qué le dijo el Señor? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Qué tengo que hacer? Escribir la visión. ¿Qué promesa te dio Dios? No me la diga. ¿Qué promesa le dio Dios? Que vas a tener un buen negocio, que te va a ir bien en la vida, que tu matrimonio va a funcionar bien. No sé, algo le dio el Señor a usted. Bueno, escríbala. Escríbala. Y dice ahí, escribe la visión y declárala. Háblala. Es lo que le estoy diciendo. Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué 24:15 lo dice. Aunque en mi casa anden haciendo otra cosa, anden allá con los ídolos, usted declara, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo escribes, lo plasmas en una pared y la ves y la declaras. Declarar es hablarla. Pero fíjate lo poderoso de esto. Dice, para que corra el que leyere en ella. ¿Qué te da a entender eso? Cuando alguien llegue a tu casa, ya no va a ver quita ese cuadro de la Virgen y del ángel que tenías ahí, quítelo y ponga palabra. Ponga parte de lo que Dios le ha dicho que va a hacer en su vida, para que cuando llegue un amigo, una amiga o no sé, alguien que usted invite, va a leer lo que está escrito y va a decir, ¿eso qué onda? Es una visión que Dios me dio a mí. Entonces esa persona va a correr con esa visión. ¿Qué va a pasar? Se la va a platicar a otro. Oye, fui a la casa de Jorge Delgado y fíjate que aquel tremendo tiene ahí una escritura que dice esto y esto y esto y esto, y se van a quedar, ¿cómo?
Sí, ya se hizo hermano, se hizo cristiano, pero me impactó porque tiene una palabra ahí escrita que Dios se la dio. Bueno, ese va a correr con esa visión y se la va a hablar a otro y va a ir corriendo. ¿Y qué va a suceder? Aunque la visión tardara aún por un tiempo, ¿qué dice? Más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escribe la visión. Escribe lo que quieras que Dios haga en tu vida, que Él te prometió, escríbela y plásmala. Y todo el que vea va a leer esa visión, esa promesa que Dios te dio, y ellos mismos la van a empezar a declarar. ¿Y qué va a pasar? Le van a dar fuerza, para que me entienda, le va a dar fuerza. ¿Y qué va a hacer el Señor? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Te van a ayudar a que se cumpla la palabra, porque si tú no la declaras, pues otra persona la va a estar declarando. Que a veces hasta en eso somos de que, ay, no, yo no quiero decir nada. No, tienes que hablar lo que Dios te dijo que va a hacer en tu vida. Yo soy sano por la llaga de Cristo. ¿Qué va a pasar? Vas a ser sano. Pero si dices, no, pues si Dios me quiere sanar, ¿qué va a pasar? Nada. Porque Dios no te quiere, Dios ya te sanó. Tengo que hablar lo que está escrito y lo que Dios ya dijo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y en el momento que tú menos te lo esperas, esa palabra se va a cumplir. Se cumple porque lo dijo Dios. Pero escriba, hermano, por el amor de Dios, escríbalo. No le deje todo a Dios. Dios ya no va a hacer nada, Él ya lo hizo todo. Él nos está dando la salida a muchas cosas. Escriban una visión. ¿Quién tiene visión de aquí? ¿Quién quiere ser algo en la vida o quiere vivir así como está? Yo no. Mi visión es ir a muchas naciones, ir a predicar el evangelio a muchas naciones, y ya parte de mi visión se ha cumplido y se va a cumplir más. Pero yo tengo que ponerla por obra. Tenemos que hacer algo con lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo primero es creer en su palabra. Te va a ir bien en el negocio, te va a ir porque Dios lo quiere, Dios quiere que te vaya bien. La orden de Dios es de bendecir. No piense que le va a ir mal, no piense, porque esos pensamientos son del diablo. Los pensamientos de Dios, dice Jeremías 29:11, son pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que desean. ¿Qué futuro deseas? ¿Qué le quieres dejar a tus hijos y a los hijos de tus hijos? ¿Qué les quieres dejar? Pues primero nos tiene que ir bien a nosotros. Primero tenemos que creerle a Dios nosotros para que nuestros hijos le crean al Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios puede hacer algo poderoso? Es su palabra. Y su palabra no vuelve vacía. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Será como Jehová lo ha dicho. No lo que diga el médico, no lo que diga la crisis, no lo que digan las circunstancias, ni las brujas, ni el brujo, ni los vecinos, ni nadie. Es como Dios lo ha dicho. Y si Dios lo dijo, se va a cumplir. Dar un aplauso al Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Levante sus manos.